Nunca te detengas en la carretera a Matehuala. Lo digo alto porque es la frase que me dijeron una noche, y desde entonces la repito como si fuera un conjuro torpe, para no olvidar, para avisar, para no tentar a la suerte. Hoy traigo varias historias que se entrelazan alrededor de esa advertencia. Un edificio que parece no querer huéspedes. Una niña que pregunta por una carretera como si fuera la única salida posible. Y la historia de mi tío, camionero de toda la vida, cuyo relato es la razón por la que yo mismo evito ese tramo cuando cae la noche. No vengo a probar nada, solo reparto recuerdos y sentires, y dejo que ustedes juzguen. Pero antes de que piensen, bah, leyendas, escuchen bien los detalles. Hay cosas pequeñas, una rendija en la puerta, un olor que no cuadra, una sombra que falta, que terminan por quedarse pegadas a la memoria. Hace años buscaba departamento. Tenía poco tiempo y menos paciencia. La ciudad me empujaba a aceptar el primer lugar que no figurara como demasiado discreto. Encontré un edificio que, desde la fachada, no parecía llamar la atención. Arquitectura funcional, balcones alineados, un portón metálico con el número desteñido. La agencia me dio la dirección por teléfono y me pidió que llegara a una hora concreta. No te detengas mucho en la entrada, me dijo la mujer de la inmobiliaria con una voz que ya no sonaba del todo profesional. En cuanto puedas, sube y decide, y por favor, deja la puerta principal entreabierta cuando te vayas. Lo escribo y suena absurdo. Deja la puerta entreabierta. ¿Quién pide eso? Ella balbuceó algo sobre la seguridad, sobre que el edificio no estaba acostumbrado a visitas. No quise profundizar, la prisa me convenció. Al llegar, la recepción estaba apagada, como si el edificio estuviera a medias entre el día y la noche. No había nadie en la conserjería, el teléfono colgaba su cable pelado y sobre la mesa había un par de revistas viejas con las esquinas dobladas. El ascensor tenía un espejo opaco, con huellas que alguien había intentado borrar a medias. La puerta no cerraba del todo, quedaba una rendija que dejaba pasar un hilo de luz amarillenta. Cuando presioné el botón del cuarto piso, el ascensor exhaló un ruido, un tirón cansado, y se movió. En ese trayecto corto, noté algo que no supe explicar en el momento. La luz dentro del habitáculo parecía no asentarse nunca del todo, como si la lámpara respirara con retraso. La mujer que apareció dentro del ascensor, porque apareció, no porque la oyera entrar, estaba de espaldas. Pelo canoso, recogido sin esfuerzo, un abrigo largo que le daba un aire fuera de tiempo. No giró la cabeza, no pidió información ni dijo buenas tardes. Simplemente permaneció erguida, con las manos al frente, como si sujetara algo que no queríamos que viéramos. En cada piso en el que se abría la puerta, ella seguía ahí, y cada vez que la puerta se cerraba, yo sentía que llevaba encima una mirada que no podía ver. Se encendieron las luces del pasillo y la figura seguía siendo una silueta perfecta, inmóvil, ajena al paso de la gente, al roce de las palabras. En el tercer piso algo pasó que todavía me hace recordar la textura del suelo. Un piso entero estaba a oscuras. Cuando la puerta se abrió, el pasillo de ese piso fue un rectángulo de negro, una herida en la linealidad del edificio. No era solamente la ausencia de luz, había una especie de negación material, como si la oscuridad se hubiera posado sobre el entarimado y hubiera olvidado cómo seguir el patrón de las paredes. Nadie salía, no se escuchaba el rumor habitual de vecinos, ningún golpe de puerta, ningún televisor filtrándose por debajo de las rendijas. Solo un silencio tan grave que parecía absorber el sonido de mis pasos. Y entonces, detrás de la pared negra, un sonido. Pasos que no tenían peso, pasos que parecían venir sin desplazamiento de aire, un arrastre sordo que se prolongaba y se acercaba como si el piso entero respirara. No soy de los que se asustan con facilidad, sin embargo la piel se me erizó hasta el punto de notar uno a uno los poros. La mujer permanecía frente a mí, sin sombra en el suelo a sus pies, o al menos yo no lograba ver ninguna. Cuando la puerta del ascensor volvió a cerrarse y las luces se apagaron de golpe, todo el metal del lugar resonó con un frío antiguo. El ascensor comenzó a subir y, en el reflejo del espejo, supe que había algo incómodo.
La mujer no tenía sombra en el reflejo, o si la tenía, era más bien un vacío que imitaba la forma humana sin adherirse a la lógica de la iluminación. Fue un detalle mínimo y, sin embargo, monstruoso. En el cuarto piso me bajé casi sin pensar. El departamento me pareció perfecto por la desesperación. Ventanas que daban a un patio central, paredes con una pintura que apenas dejaba ver la huella de otras manos, un balcón con macetas secas. Pero había una temperatura en la habitación que no correspondía con la luz del mediodía, un olor a humedad mezclado con algo que olía a talco viejo, como si se hubiera intentado cubrir otro olor más profundo. Empezaron las preguntas prácticas: ¿qué servicios, cuánto, cómo estaban los vecinos? No había nadie en el edificio que respondiera con naturalidad. En la inmobiliaria me dijeron, como último apunte, que había noches en las que se escuchaban voces por los pasillos, como si alguien hubiera quedado hablándole a un habitante ausente. No lo anoté con rigor, lo recuerdo como una frase que, en el momento, me hizo sonreír con la incomodidad de quien no cree, pero no quiere discutir. Esa misma noche volví al edificio para dejar un papel con los datos. La puerta principal estaba entreabierta, tal como me habían pedido. La dejé así sin saber muy bien por qué. Mientras me alejaba, sentí que algo en la entrada, algún borde del aire, me empujaba a no mirar atrás. No miré, pero escuché pasos detrás, pasos que no eran los míos y que tampoco parecían pertenecer a alguien que caminara con intención. Se detuvieron en la acera, y ahí, en la controvertida frontera entre lo que se debe y lo que se debe evitar, me llegó una sensación de advertencia. No te detengas. Lo interpreté como paranoia urbana, como resultado de subir por un ascensor demasiado lento y pasar por un cuarto piso en penumbra. Sin embargo, la imagen de la mujer, la rendija en la puerta, la ausencia de sombra se quedaron conmigo, como pequeñas fichas de un juego que aún no entiendo. ¿Y qué hace que una pequeña anomalía crezca hasta volverse una regla? En mi caso, las coincidencias. Vecinos que evitaban mirar a los lados, rumores que nacían en voz baja en las tiendas del barrio, y una sensación de patrón repetido. Viendo todo en retrospectiva, la historia del edificio no es solo un susto, es una introducción a una lógica que aparece en otros relatos. Cuando un lugar repite un gesto, puerta que queda entreabierta, figura que se mantiene inmóvil, pasos sin sombra, conviene tomar nota. No para creer en la teoría más espectacular, sino para no ponerse a prueba sin necesidad. Si estás enganchado con estas historias y quieres escuchar más relatos con sensaciones así, suscríbete y no te pierdas los próximos episodios. Gracias a quienes se quedan, sigo con otra pieza, un recuerdo de infancia que me contaron mis primos y que, durante años, se confabuló como rumor en una colonia de León. Las imágenes cambian de escala, del claustro de un ascensor pasamos a patios abiertos, a noches de verano con la llovizna pegando en las farolas. Pero el motivo persiste, alguien que se presenta en los bordes de la vida cotidiana preguntando por la carretera. Lo que escucharon los niños y lo que empezó como juego recuerda la repetición temporal que ya vimos en el edificio, una aparición que se manifiesta una y otra vez, siempre en el mismo punto, siempre con la misma pregunta. Mis primos crecieron en una colonia de calles rectas, árboles que perdían sus hojas en otoño y casas con porches donde se tendían hamacas. Recuerdan tardes interminables, canicas, carreras, risas que se colaban entre portones. Fue en una de esas tardes cuando vieron a la niña. No era de la colonia y no llevaba juguetes. Su vestido parecía antiguo, como si lo hubieran sacado de fotografías de antes. Cabello oscuro, suelto, y andaba descalza sin mirar a nadie. Se acercó al grupo con esa calma que solo tienen los que están muy seguros de lo que buscan. Les preguntó, ¿dónde está la carretera? La frase fue simple y sin embargo cargada de una gravedad que los dejó quietos. Lo curioso es la voz. Los niños aseguraron que la voz no era acorde con la niña. Sonó lejana, como si viniera por un tubo o como si alguien hubiera puesto su boca sobre un teléfono mal conectado. Era una voz que no pertenecía al contexto de su cuerpo. Eso les provocó una mezcla de curiosidad y vértigo. Uno de mis primos, que siempre tuvo más temple, le dijo que la carretera estaba a las afueras, que había que atravesar el canal y seguir recto. La niña escuchó y asintió, pero en lugar de seguir la ruta que le indicaron, se marchó caminando hacia un terreno baldío que limitaba con la colonia. No hubo prisa en sus pasos, no hubo afán por desaparecer. Se alejó como quien tiene un destino preciso, y los niños, después de verla alejarse, corrieron a contar a sus madres.
En la teoría, esa debería ser la parte donde los adultos intervienen y ponen orden. En la práctica, las madres comentaron entre dientes, ajustaron las persianas y empezaron a decir que no dejáramos a los niños jugar solos al atardecer. A la noche comenzaron a multiplicarse los relatos. De la iglesia cercana salían a veces gritos que nadie pudo ubicar con claridad. Algunos adultos afirmaron que, más de una vez, se habían escuchado puertas abrirse y cerrarse con la idea de que alguien buscaba la salida. ¿Hacia dónde se dirige quien pregunta por la carretera? Los rumores se enredaron con historias de una niña que había desaparecido años atrás, con una misa rezada interrumpida por llantos, con la sensación de que la infancia de la colonia había sido tocada por algo que insistía en salir. Los chicos dejaron de jugar cerca del terreno baldío. Las partidas de fútbol se movieron unos metros. Las bicicletas evitaron el tramo donde la niña había caminado. El miedo no se declaró con mucha fanfarria, se instaló como una costumbre nueva, una regla tácita que nadie escribía pero que todos respetaban. Lo más inquietante de la historia es la repetición. La niña no apareció una sola vez. Varios niños, a lo largo de semanas, volvieron a verla. Siempre igual, siempre con la misma pregunta. Ocurrió que uno de mis primos, que entonces tendría 10 años, decidió seguirla una tarde. La siguió a distancia, sorteando arbustos y evitando pisar el pasto seco para no hacer ruido. La niña no miró hacia atrás. Caminó hasta la cerca y, con esa misma calma que la caracterizaba, pasó por un hueco del alambrado. Al otro lado había un pedazo de terreno que caía en pendiente hacia una carretera que, según cuentan, no tenía mucho tráfico a esa hora. El niño, oculto desde lejos, vio cómo la figura se detenía al borde del asfalto y, por un instante, alzó la mano como pidiendo algo que no necesitaba nombre. Luego desapareció por completo. No cruzó, no se fue corriendo hacia el horizonte, simplemente dejó de estar ahí. Esa desaparición no resolvió nada. Los niños contaban la anécdota con la mezcla de solemnidad y estupor que solo ellos tienen. Los adultos, por su parte, comenzaron a poner más atención. Un cura, que a veces se molestaba por la proliferación de historias, fue uno de los que notó que en las noches ciertas voces parecían pedir salida. ¿Eran realmente voces humanas o una amalgama de recuerdos y viento? Nadie lo afirmó con certeza. Lo que sí quedó claro fue un nuevo patrón. La carretera, el límite, la idea de una salida hacia otro lugar que no parecía parte de lo cotidiano. En esa colonia, la carretera dejaba de ser un camino físico para convertirse en una palabra cargada de misterio. Relatos como ese nos indican la manera en que el temor puede arraigarse en lo doméstico. Algo que, aparentemente, quiere llegar a la carretera, sea para irse, para volver o para otra cosa que no podemos nombrar, se manifiesta preguntando cómo llegar. Hay en esa pregunta una urgencia triste, una especie de extravío que no se resuelve con mapas. Las preguntas de la infancia no aceptan siempre una respuesta adulta. Por eso los niños, quienes siguen a menudo donde los mayores no llegan, frecuentemente se cruzan con lo que los adultos prefieren ignorar. Pero cuidado, no digo que todo niño que ve algo sea un testigo infalible. Digo que los relatos coinciden en detalles que resultan difícilmente atribuibles a invención espontánea. La voz discordante, el vestido antiguo, la insistencia en la misma pregunta. Cuando pienso en estas dos historias juntas, el edificio que no deja que cierres la puerta y la niña que pregunta por la carretera, veo una línea que las conecta. En ambos casos hay una intención de movimiento. No se trata necesariamente de agresión, más bien algo pide paso o busca no ser detenido. Y eso nos conduce a la que es, para mí, la pieza central, la carretera a Matehuala. Es allí donde la regla que se repite en los otros relatos se transforma en advertencia literal. La carretera no es un fondo neutro, es un actor en los relatos, un umbral donde la gente se detiene y, si se detiene, a veces hay consecuencias indeterminadas. Mi tío trabajó muchos años al volante. Era de esos camioneros que conocen cada kilómetro como si fuera un verso aprendido.
Saben en qué curva hay que frenar aunque la señal no esté, dónde el viento levanta olas de polvo, qué gasolineras permanecen abiertas y cuáles cierran temprano. Nunca fue hombre de supersticiones. Él decía que el camión era un oficio de precisión y experiencia. Sin embargo, las rutas marcan a la gente, y con los años, algo de ese paisaje entra en la sangre. Empezó a contarme su historia con la naturalidad de quien describe un suceso que no necesita grandes adjetivos para ser terrible. No es que crea en fantasmas, me dijo la primera vez, es que aprendí a no detenerme en ciertos lugares. La frase era casual, pero su mirada tenía el brillo de quien ha visto algo que no le gustó. Le pedí que me contara más, y me contó. La repetición fue parte del patrón desde el principio. Cada cierto tramo, en la recta que antecede a un cambio de paisaje, empezaban a aparecer vehículos detenidos, y junto a ellos, una figura pidiendo aventón. La primera vez que mi tío la vio, pensó que era alguien con necesidad, una mujer quizá con la punzada de la descompostura del coche. Estaba cansado, pero se acercó lo suficiente para verla. Llevaba un vestido que parecía de otra época, sin sombra en la silueta cuando la luz la tocaba, y levantaba el pulgar con una calma casi protocolaria. Mi tío le ofreció pasar, como se hace tantas veces en la ruta, y la mujer se subió sin hablar. No dijo dónde iba, no señaló un destino. Simplemente se acomodó y miró hacia adelante con una expresión que no se acomodaba a la del mundo real. Lo raro fue que, dentro del camión, su presencia no hizo ruido. Movía la boca como intentando decir algo, pero no salía sonido alguno. Era un movimiento sincronizado con el acto de hablar, pero sin el componente auditivo. Un espectáculo corporal sin banda sonora. Eso, por sí solo, habría sido suficiente para inquietar a cualquiera. Pero lo que empezó a poner nervioso a mi tío fue la ausencia de sombra. Bajo la luz de la luna, todo en la carretera proyecta algo. Las líneas, los árboles, incluso el polvo. Ella no parecía adherirse a esa ley básica. A la luz de los faros, su figura no arrojaba sombra sobre la cabina ni sobre la carretilla metálica. Era como si la luz la atravesara sin diálogo, como si hubiera un espacio alrededor suyo que se resistiera a ser marcado por la iluminación. Cuando mi tío quiso encender la radio para intentar llenar el silencio, la estación no respondió, estática, y luego un sonido seco como un golpe lejano. La atmósfera se apretó alrededor del camión y mi tío, que hasta entonces era hombre de racionalidades, sintió que algo en ese punto de la ruta se negaba a que las cosas fueran normales. No voy a detallar aquí la noche en la que mi tío cometió el error de detenerse con intención. Eso será parte de lo que contemos más adelante. Ahora, lo que importa es el patrón que se alarga en la narración. Apariciones siempre en el mismo punto, movimientos sin sonido, la falta de sombra y la insistencia en que algo o alguien busca la carretera. Como si la carretera fuera, de algún modo, una salida a la que hay que dirigirse con prisa, y la detención fuera la forma de estorbar ese tránsito. La suma de las piezas, el edificio, la niña, la mujer sin sombra, nos presenta un escenario en el que la cortesía humana de detenerse y ayudar puede convertirse en la prueba que provoca la respuesta. No digo que ocurra siempre, ni que haya una causalidad obvia, digo que los testimonios se alinean y que frente a ciertas repeticiones conviene poner atención. Antes de que avance hacia la noche decisiva del camión, quiero detenerme un momento en un detalle que me contó mi tío y que me marcó tanto como la presencia misma. Las marcas al borde de la carretera. Al día siguiente de uno de esos encuentros, él se detuvo en una estación y, como quien guarda rutina, miró por la ventana del autobanco. En el borde de la carretera había cruces pequeñas, toscas, clavadas en la tierra y corroídas por la oxidación. No eran necesariamente recientes, pero algo en su disposición indicaba que varias personas, en distintos tiempos, habían dejado una marca. Algunas, la pintura había sido barrida por lluvias, en otras, las flores plásticas se mantenían como un festo obstinado contra el olvido. Mi tío dijo que la vista de esas cruces le hizo sentir que algo en la carretera ha ocupado ese tramo con regularidad, que hay víctimas de la noche, o cuando menos marcas rituales que alguien coloca para nombrar la ausencia. No pretendo aquí afirmar que esas cruces prueban nada sobrenatural. Solo señalo que los signos materiales y los testimonios humanos se entrecruzan y alimentan la sensación de peligro. El tipo de peligro que describen los relatos no siempre es una violencia espectacular. Muchas veces es la acumulación de pequeñas anomalías. Una luz que no se queda, una voz sin sonido,
una sombra que falta. Esos detalles, repetidos, forman una trama que a la larga sugiere una regla práctica: no detenerse. Y si alguien decide actuar contra esa regla, por curiosidad, por cansancio, por amabilidad mal dirigida, las historias muestran, no sin ambigüedad, que puede haber consecuencias. Mi deber como narrador no es dictar lo que ocurre ni inventar explicaciones. Mi deber es traer los relatos, cuidar sus límites y dejar los huecos para que ustedes, oyentes, sientan el frío de la duda. Hubo una vez en que pensé que todo eso se reducía a coincidencias, a la necesidad humana de contar relatos que ordenen el miedo. Pero hay cosas que insisten hasta que las escuchas con atención. La carretera a Matehuala, más que un punto geográfico, se transforma en un pretexto para entender cómo los espacios comunes se vuelven hostiles cuando se repiten ciertos signos. Una rendija abierta, una voz que no corresponde al cuerpo que la emite, una sombra que falta. Si reúnes varias de estas piezas, la imagen que queda es inquietante y para muchos aconsejable en una sola frase práctica: no pares. Estoy por relatar la noche en la que mi tío decidió detenerse. No lo digo con dramatismo gratuito, lo digo porque la historia merece el tiempo necesario y porque lo que sigue requiere que ustedes estén con la atención puesta. No es un final cerrado ni una moraleja fácil. Es una secuencia de detalles que confluyen en un momento que cambia el tono de la experiencia de mi familia con esa carretera. Antes de contarlo, quiero que imaginen la noche, el asfalto brillante por la lluvia, las luces lejanas de un pueblo que se desdibuja, el motor del camión marcando un el viento que golpea los espejos laterales y un punto en la distancia donde siempre parece haber alguien esperando. Al aproximarse a ese punto, mi tío ya conocía el ritual: ver a la figura al borde, decidir mentalmente si continuar o no, evaluar señales, contar hasta 3 en su cabeza. Aquella noche, sin embargo, algo en el camión le hizo detenerse. Tal vez fue la fatiga, tal vez fue la necesidad de ofrecer ayuda a una figura que parecía humana. Lo que ocurrió después no es sencillo, y no lo relato ahora como una conclusión, sino como el inicio de un tramo que merece contarse con calma. Antes de contarlo, quiero que imaginen la noche, el asfalto brillante por la lluvia, las luces lejanas de un pueblo que se desdibuja, el motor del camión marcando un el viento que golpea los espejos laterales y un punto en la distancia donde siempre parece haber alguien esperando. Al aproximarse a ese punto, mi tío ya conocía el ritual: ver a la figura al borde, decidir mentalmente si continuar o no, evaluar señales, contar hasta 3 en su cabeza. Aquella noche, sin embargo, algo en el camión le hizo detenerse. Tal vez fue la fatiga, tal vez fue la necesidad de ofrecer ayuda a una figura que parecía humana. Lo que ocurrió después no es sencillo, y no lo relato ahora como una conclusión, sino como el inicio de un tramo que merece contarse con calma. Aquí me detengo, no por dejar la historia a medias por capricho, sino porque los detalles de esa noche requieren el espacio suficiente para ser narrados con la exactitud que merecen: los olores, los movimientos de los labios sin sonido, la sombra que no estaba y las pequeñas cruces al borde de la carretera que, en la claridad del día, parecían susurrar otras noches. Sientan la humedad en el aire y el ruido del motor a lo lejos. La noche se espesa y la señal de la radio se vuelve estática. Mi tío apaga las luces interiores por un segundo y, en ese segundo, el mundo parece menos confiable. Aquí, donde la costumbre y la intuición se cruzan, la historia se bifurca. Hubo una decisión y, tras ella, una serie de hechos que cambiaron la forma en que mi familia habla de Matehuala. Me detengo ahora en ese umbral, con la promesa de regresar al relato de la noche y contar lo que pasó dentro del camión, lo que vio, qué hizo y qué encontró después en el borde de la carretera. No es un clímax que cierre, es un nudo que aún tira de varias hebras y que merece ser deshecho palabra por palabra. Permanezcan atentos, la próxima parte nos llevará dentro del camión, hasta que la luz del faro revele lo que la carretera quiere ocultar. Mi tío apaga las luces interiores por un segundo y, en ese segundo, el mundo parece menos confiable. El motor marca un ronroneo constante, como una respiración que no quiere acelerarse. Fuera, la lluvia fina convierte el asfalto en espejo y las líneas blancas en cintas que se estiran hacia un punto indefinido.
Él mira por el parabrisas, mide la distancia hasta la curva, calcula el tiempo en que los espejos laterales volverán a mostrar el vacío de la carretera. Conoce esos cálculos como se conoce una canción repetida, por memoria. Y sin embargo, algo en la luz del arcén le corta la costumbre. La ve al borde, exactamente donde siempre aparece, una mancha humana recortada contra el borde, un pulgar levantado como una costumbre de otro siglo. El vestido le cuelga con la acumulación de telas viejas, la figura se mantiene erguida, indiferente al viento. Mi Pío reduce la velocidad sin dramatismo, como quien frena para leer una señal mal colocada. Le pasa por la cabeza la lista habitual de razones para no detenerse, la intuición acumulada, las historias de la gente en las gasolineras, el sentido de la propia seguridad. Pero hay algo en la criatura de la carretera que no le exige heroísmo, parece, más bien, una oferta de ayuda que siempre reza, llévame. Y mi tío, que aprendió en la ruta que hay razones humanas para ser amable, se deja arrastrar por esa costumbre. Cuando la mujer sube, el primer efecto es una temperatura distinta en el habitáculo. Es sutil, casi imperceptible al principio, una especie de frescor que no se mide en grados sino en sensación. Huele a humedad antigua, a polvo que alguien intentó cubrir con talco. Al principio mi tío cree que es la lluvia. Luego, al encender por inercia la luz interior, ve que la chica marca los labios en silencio. Sus movimientos son tan precisos que parecen ensayados, la sincronía de quien repite un gesto para sí. Intenta escucharla, pregunta hacia el asiento vacío de copiloto un ¿a dónde vas?, que se queda en la garganta con la misma torpeza con que uno deja una llave sobre un mueble. No hay respuesta audible, solo el movimiento de sus labios. Elio nota con más fuerza porque está acostumbrado a la música del camión, la radio, la respiración del motor, las voces de otros conductores por la frecuencia. Aquella noche, la emisora se quebró. La estática se apretó en el aire y quedó un silencio que no acoge. Cuando mi tío gira la cabeza para mirarla, la mujer parece mirar hacia adelante, como si viera algo que él no puede ver. Sus manos están apoyadas en su regazo, los dedos se flexionan con una calma que produce vértigo. Matehuala, lee él en sus labios. No es una deducción, la palabra se forma allí, exactamente como si alguien hubiese escrito el destino en la ventana empañada. Pero no hay sonido. Le pide al camión que avance, y por un instante siente que lo hace más despacio de lo habitual, como si la carretera reclamara tiempo para acomodarse a la presencia. Los faros cortan la noche en dos, y la figura en el asiento de acompañante no proyecta sombra en la alfombra del suelo. Es un detalle que mi tío, hombre práctico, confía en notar porque ha pasado tanto tiempo entre luces y materiales que su ojo ya no falla en lo básico. La luz tiende a crear sombra, y la sombra pertenece al cuerpo. Enciende la radio con un dedo tembloroso. La estática se vuelve una capa gruesa que nunca termina de ceder. Sintoniza una emisora tras otra. A veces, en el ruido, se distinguen fragmentos de voz, como si alguien hablase lejos o bajo vocoders, pero nunca un mensaje consistente, nunca una charleta para ampliar la compañía. Mira al espejo retrovisor y espera ver su propia reacción, el gesto mínimo que acompaña a cualquier sorpresa. En el espejo, la carretera detrás parece tener una hilera de pequeños monumentos, cruces oxidadas clavadas en la tierra, a intervalos que sugieren repetición, señas hechas con manos que quisieron fijar un punto en el tiempo. Él las ha visto antes a plena luz. En la noche adquieren el aspecto de dientes que vigilan la carretera. Esa visión le aprieta algo en el estómago. Se le ocurre preguntar otra vez, esta vez en voz alta. ¿Quién eres? ¿Qué te pasó? Nadie responde. Ella sigue mirando al frente y sus labios siguen trazando palabras huérfanas. Entonces, mi tío hace algo que no puede explicar bien. Saca el teléfono para grabar, como quien apunta a un accidente para el seguro. Apoya el móvil en el tablero y pulsa el botón de la cámara. En la pantalla, la imagen que captura es extraña. El reflejo de la pasajera en la ventanilla aparece desdibujado, como si una pantalla hubiera sido puesta delante de la realidad. El brillo de la luz no se corresponde con el volumen de la figura.
Intenta acercar el zoom y, en la quietud mecánica del movimiento, siente un cosquilleo en las manos. El móvil titubea en la señal, la barra de cobertura baja y sube como si alguien estuviera jugando con la intensidad del mundo. No quiero poner en palabras que no poseo pruebas para sostener, pero sí puedo decir lo que mi tío sintió. Una presión antigua, una insistencia que no pedía fuerza pero que reclamaba un cumplimiento. Como si la carretera pidiera tránsito y la mujer fuera la mensajera que buscaba quien la ayudase. Mi tío, que había ayudado a viajeros y trabajadores, se debate entre el deber de humanidad y la prudencia aprendida en noches de soledad. Al final opta por lo humano, pasarle una manta, ofrecerle un café viejo que guarda en un termo, preguntarle si tiene frío. Ella acepta los gestos sin respuesta oral, sus manos tocan la manta con la delicadeza de quien no tiene prisa. Cuando él le roza la mano con la suya al darle la manta, su piel está fría, sí, como suele estar el metal, pero sin la humedad típica de la lluvia. No hay ni siquiera el vapor de una respiración cercana. En ese momento, la parte racional de mi tío intenta una explicación. Quizá alguien le juega una broma, quizá la mujer tiene algún problema al hablar, quizá el viento desordena el sonido, y por eso todo se escucha apagado. Se dice que en la carretera suceden esas cosas. Y entonces el camión da un signo físico que no se puede obviar, el tacómetro baja, la aguja se desliza y el motor se ahoga en una tos seca. Mi tío pisa el embrague, intenta acelerar, pero la respuesta es tardía. Los faros titilan, siente el camión como un caballo viejo que decide no obedecer más. Mira el panel y ve que las luces de aviso parpadean. Intenta encender el intermitente para avisar a los de atrás. Los intermitentes están obedientes en el exterior, pero la electricidad interna parece haber cobrado otra forma. La radio, que ya era un zumbido, ahora lanza algo parecido a un golpe que retumba por la estructura y baja la temperatura del aire anochecido. Pánico, ese animal que guarda cada conductor para ocasiones urgentes, se asoma. Mi tío, que rara vez pierde la compostura, siente que la prudencia se vuelve fragilidad. La carretera, que es su oficio, le arroja una duda que no tiene manual. La mujer, mientras tanto, no actúa con prisa. Sus labios siguen dibujando palabras y, por un instante, el rostro se vuelve hacia él con una expresión que no logra definir. No es miedo, no es súplica, es una certidumbre triste. Él deja el volante como quien deja lastre, baja la ventanilla lateral y, con la mano enguantada por la costumbre del frío y el diésel, hace un gesto que mezcla un «váyase» con un «quédate». La figura no responde, y entonces la noche parece fragmentarse por un sonido que no corresponde a la carretera. Un golpe seco, rítmico, como si alguien estuviera marcando con un objeto contra otra superficie, a distancia. Mi tío lo oyó sin poder ubicarlo. A veces cree que eran golpes de otra camioneta, otras veces quiere pensar que era el chisporroteo de la estática. Decide, con lo que queda de criterio, encender las luces internas a todo lo que dan y buscar una chispa de humanidad. La luz cae sobre la pasajera y por primera vez ve algo que lo hace retroceder en el sentido literal. En la palma de su mano hay una marca, como si hubieran clavado una cruz diminuta en la piel. No es sangre, no es una señal reciente, es más bien una marca de tiempo. No la ate a ninguna confesión sobrenatural, solo digamos que la forma le empieza a sonar familiar. Pequeñas cruces clavadas en la tierra, flores plásticas alrededor, un testimonio vegetal de que alguien quiso señalar un punto. Ver eso en la mano de quien lo acompaña le devasta la lógica. Cierra la luz, como si ello pudiera devolver el control, y en ese cierre la radio suelta una especie de respiración larga que termina en silencio. No cuento esto para asustar por sí mismo, sino porque lo que viene después confirma la sensación de que esa carretera no soporta que algunos transeúntes se queden. Mi tío pisa el embrague, intenta encender. El motor responde con un gemido y vuelve a la calma. Lo intenta otra vez y otra. En la tercera, el camión se pone en marcha pero con la lentitud de un animal que no quiere dejarse apresar. Él arranca y acelera. De pronto, al pasar el lugar exacto donde la mujer había estado en el arcén, mira el retrovisor, para comprobar si todavía la ve. En el espejo no hay nadie en el punto de espera.
El arcén vuelve a su soledad de antes, pero en su lugar aparecen nuevas cruces, clavadas como si alguien las hubiera puesto con la prisa de quien arregla un daño. Mi tío no la ve a ella, pero ve el rastro del gesto humano que confirma repetición. Alguien más había marcado ese lugar y quizá esperaba que otro lo repitiera. Lo cuenta con voz pequeña cuando lo narra ahora en la mesa de mi madre. Que en el retrovisor vio cruces nuevas, flores que la lluvia todavía no había deslucido, y entre ellas una pequeña prenda, un trozo de tela que pegaba al barro con la insistencia de lo antiguo. La tela era del color del vestido de la mujer. Mi tío no lo tocó. Se limitó a mirar y a acumular la imagen en la memoria como quien guarda una factura, para consultarla si hacía falta. Paró en la primera gasolinera disponible con el sudor corriendo por la nuca, y dentro del lugar pidió 2 cafés. Se los bebió sin sabor y esperó a que el tiempo reinstaurara por derecho su sentido del orden. A la luz del día decidió volver. No por valentía gratuita, sino por el impulso de un conductor que quiere verificar daños en la ruta. Encontró las cruces con más detalle. Algunas eran de madera negra carcomida, otras chapas dobladas con nombres escritos a mano que nadie en su familia pudo reconocer. Cerca de una de las cruces había una pequeña muñeca de trapo con los ojos cosidos. Mi tío se quedó mirando sin tocarla. A su lado, una gasolinera vendía flores de plástico que parecían haber sido puestas en la madrugada, con la paciencia de rito. Los lugareños miraban con una mezcla de costumbre y temor. Ahí siempre ponen cosas, dijo uno, desde hace años. Otro, de voz baja, añadió algo como que la carretera se lleva cosas sin pedir permiso y que a veces devuelve pedazos que nadie recoge. En esos días posteriores, mi tío cambió algo en su conducta. Ya no toma ese tramo de noche si puede evitarlo. Si el destino obliga, pasa de largo. Si no hay alternativa, elige descansar en una estación, esperar la luz del alba o compartir la ruta con un convoy. Es un cambio sutil de profesional, no es cobardía, es prudencia. Y me lo dice con esa mezcla de culpa y alivio que solo tienen los que aprendieron por experiencia que no todo acto de caridad es inocuo. No busca demostrar causa y efecto, solo reconoce que la sumatoria de señales le enseñó una regla práctica. A veces el mejor auxilio es no convertirte en parte de la escena. Lo que me dejó pensando y por qué insisto en no detenerse fue la manera en que las piezas encajan con las otras historias que les conté antes. En el edificio, la mujer inmóvil, el pasillo en penumbra, la rendija en la puerta. En la colonia, la niña que pregunta por la carretera y se marcha hacia el borde. Y en la ruta, la figura que aparece y desaparece, las marcas clavadas en la tierra. Hay un motivo repetido, tránsito, y la insistencia de que ese tránsito no sea obstaculizado. De algún modo, en todas partes alguien o algo pide andar y rehúye la detención humana. Las advertencias no se dieron en forma de gritos ni de amenazas, se dieron en la acumulación de detalles. La voz sin sonido, la falta de sombra, las marcas en el arcén. Volvemos entonces a la posición del narrador. No afirmo que esas cosas sean almas en pena, ni tampoco que sean fantasmas en el sentido que la palabra suele llevar. Dejo la descripción en lo observable, un rasgo físico, ausencia de sombra, un fenómeno sensorial, voz disociada del cuerpo, señales repetidas, pequeñas cruces. Dejo también lo que mi tío sintió, una certeza práctica que lo llevó a evitar y a aconsejar evitar. No hay investigación pericial aquí, hay experiencias humanas consecuentes y un consejo que se transforma en legado familiar. No pares, al menos no allí, al menos no de noche. Hubo, eso sí, una pequeña anomalía que mi tío quedó con ganas de explicar y que nunca pudo. En la guantera, al día siguiente, encontró un botón. No era un botón cualquiera, parecía salido de una prenda vieja, cosido con cuidado, con hilos que aún mantenían un brillo pasado. No había manchas ni indicios de por qué habría llegado hasta ahí.
Él no recuerda haberlo recogido en la carretera esa misma noche. Cree que lo vio cuando abrió la guantera para sacar monedas. Guardó el botón en un sobre y lo llevó a casa. Mi tía, que es de pocas supersticiones, lo colocó en un cajón y dijo que era mejor no hablar de cosas que confunden la razón. Pero el botón quedó en la casa como una evidencia pequeña, como esas fichas de juego que uno usa para recordar una apuesta perdida. Con el tiempo, la anécdota pasó de conversaciones de sobremesa a advertencia autoimpuesta. Mis primos, cuando van a visitar, se ríen y dicen: si vas por Matehuala, no pares ni aunque te pida el mismísimo hombre con pata de palo. Es un humor que intenta domesticarse desde la distancia. Pero cada vez que regreso de esa carretera, cada vez que el teléfono me anuncia un mensaje de madrugada con imágenes que no sé comentar, siento el mismo tirón en la garganta. La curiosidad humana frente a la certidumbre práctica. ¿Qué le ganó a mi tío detenerse? No puedo decir que perdió nada, sino más bien que perdió tranquilidad. ¿Qué ganó? La experiencia que ahora comparte. Quizá lo más importante de todo esto no sea la figura en sí, ni las cruces, ni el botón en la guantera. Quizá lo relevante es la escala de decisiones. Hay ocasiones en que la cortesía se transforma en riesgo, y otras en que la prudencia se convierte en abandono. No hay un manual que nos diga cuándo uno debe vencer el instinto de ayuda y cuándo debe obedecer la advertencia repetida por la tradición oral. Solo nos quedan relatos, y los relatos sirven para algo, para que, al menos por un segundo, pensemos antes de actuar. Les cuento esto porque cada historia que ponemos en la mesa suma, y porque en la ruta las pequeñas señales tienen peso. Si las cruces reaparecen, si las voces se repiten fuera de su cuerpo, si las sombras se niegan a acompañar a ciertas figuras, conviene por lo menos desconfiar del impulso de detenerse sin más. No hablo de mezquindad, hablo de prudencia. Y si la prudencia falla, entonces que sea la experiencia de otros la que nos ilumine la duda. Antes de despedirme, quiero darles una imagen final que me persigue. La mujer sin sombra, el pulgar levantado en la penumbra de la carretera, el motor lento, el retrovisor que devuelve cruces como dientes. Es una postal que aprendimos a leer en la familia, con la misma seriedad con la que se leen las señales de tránsito. No la interpreto como amenaza concluyente, la interpreto como aviso. Y de esa interpretación nace la frase con la que empezamos este episodio. La frase que mi tío me enseñó sin querer y que ahora repito por costumbre y por precaución. Si alguna vez pasas por ese tramo, por la carretera a Matehuala, y ves a alguien pidiendo aventón, piensa: ¿qué pesa más? ¿La compasión inmediata o la cadena de señales que otros dejaron como advertencia? Yo no voy a decidir por ti, solo te paso lo que aprendimos. La ruta tiene memoria, y esa memoria a veces habla en formas que solo captan los ojos que han pasado las noches. Si esta historia te hizo sentir esa piel de gallina familiar, compártela con alguien que viaje por carretera. Suscríbete si quieres que traiga más relatos así. Y por favor, si alguna vez estás en ese tramo y la noche te hace dudar, recuerda algo sencillo y concreto. Nunca te detengas en la carretera a Matehuala.